Se revolvía. Entonces, no logró demostrarlo, tal vez. Ajá. O sí logró demostrarlo. Pues no lo acabé porque como que no lo entendí, pero sí. Ok, vamos a revisarlo. Vamos entonces a revisarlo. A ver, entonces, ¿cuáles son las tres características que debe de cumplir una relación de equivalencia? ¿Se acuerda usted? ¿Qué es lo de ser madre de, no? Lo de A es igual a A, Ajá, eso es que sea reflexiva. Segundo, simétrica, tercero, transitiva. exactamente. Esas son las tres condiciones. Entonces, vamos a probar que la congruencia de triángulos, vamos a poner aquí, la relación de congruencia de triángulos es una relación de equivalencia. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa demostrar que dos triángulos son congruentes si tienen la misma longitud de sus lados y sus ángulos también son iguales. ¿Qué parece? Para que usted pueda reflexionar sobre estos triángulos. Entonces, supongamos que tenemos tres triángulos, ¿ok? Un triángulo que vamos a llamar, vamos a escribirlo acá, el triángulo, vamos a utilizar este símbolo para hablar del triángulo A, B y C, ¿sí? El Sí, triángulo, el triángulo A, B y C, y finalmente el triángulo A', B', C'. Entonces, ¿qué sabemos de estos? Vamos a demostrar que estos tres triángulos que aparecen aquí, son congruentes entre sí. Ahora, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, decir que el triángulo ABC mayúscula es congruente con el triángulo ABC minúscula, ¿correcto? Para congruencia comúnmente se utiliza este símbolo, las tres rayitas, ¿sí? ¿Esto qué implica? Esto implica que sus lados son iguales. Entonces, si sus lados son iguales, entonces ABC, AB es igual a AB, ¿cierto? BC es igual a ¿qué? BC, ABC minúscula. Y finalmente AC es igual a, AC minúscula. pero ahora no solo eso, sus ángulos, pues, implica que sus lados son iguales y sus ángulos también. ¿Qué significa esto? Que entonces el ángulo, vamos a usar ese término, de ángulo, ¿sí? ¿Cuál ángulo? Vamos a escribirlo ABC es igual ¿a quién? Al ángulo ABC. ABC.
Pero recordemos que este es el triángulo para B, porque siempre es el triángulo del vértice que queda a la mitad, ¿verdad? Entonces, el ángulo, ahora podríamos decir, BCA, o sea, el triángulo de C, es igual a ¿quién? Al ángulo de BCA minúscula. BCA minúscula. Y finalmente, el ángulo, ¿cuál sería ahora? CBA es igual al ángulo CBA. Ahí está. ¿Correcto? Correcto. Escribe esto esta parte para que no se vea tan amontonado. Entonces, esto significa que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, si el triángulo, si el triángulo ABC es congruente con quién ahora? Con el triángulo A', C', C'. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Escribo un poquito menos, porque ya sabemos que esto significa que que los lados sean iguales. O sea, AB es igual a quién? A', A prima, B prima. exacto. Después, BC es igual a, perdón, es minúsculo, ¿verdad? C', C', coma. ¿Qué más tenemos? AC es igual A prima, C prima. a prima, C'. Y además, el ángulo ABC es igual al ángulo prima, B', C'. El ángulo BCA es igual al ángulo B'. A ver, veamos. No. Sí, BCA, B', C', A'. Y finalmente, ¿el ángulo qué? CAB C a B, debe ser igual al ángulo C', A prima, B prima. A', B'. Y ya está. Ahora, esto es muy importante porque entonces ahí tenemos la conexión. Ya sabemos qué significa ser congruente, ¿verdad? Ya Sí. sabemos qué significa ser congruente. Entonces, ahora sí, veamos que cumple las condiciones de una relación de equivalencia.
¿Cómo vemos que cumple esto? Pues la primera es que un triángulo es congruente consigo mismo. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Es decir, el triángulo, lo digo de otra forma, el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. ¿Correcto? Sí, Sí. Es claro, ¿verdad? Esta parte. sí, Ahora, sí, el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. Entonces, ¿qué se cumple? Pues también se cumple, se puede ver con facilidad que se cumple el hecho de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. Y tercero, ¿si estás de acuerdo con esta segunda condición? sí, sí, estoy de acuerdo. Si el triángulo ABC es congruente con el triángulo perdón, ABC minúsculas, ¿sí? Y además, este triángulo ABC es congruente con con el triángulo de B', C'. Pues entonces se cumple que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Ahí está la condición. Que de hecho, esto se sigue de lo que escribimos al principio, no sé si estés de acuerdo. ¿Sí? Sí, Entonces, esto significa que la congruencia de triángulo satisface, por un lado, la reflexividad, es reflexiva, es simétrica, y finalmente es transitiva. Por tanto, la congruencia de triángulos es una relación de equivalencia. ¿Qué te parece? Un ejercicio muy bonito, un poquito más abstracto, ¿verdad? Más conceptual, porque para que vaya bien necesitamos entender bien qué es la, este, la congruencia de triángulos, ok. ¿correcto?
Bien, ¿alguna duda al respecto? No, todo bien. Muy bien, excelente. Me da mucho gusto que se haya podido probar las dudas y entonces podemos pensar ahora en el problema 128. Entonces, sea la relación de igualdad entre dos números, pruebe que es una relación de equivalencia. ¿Sí? Consideremos ahora la condición de igualdad entre dos números. Entonces, la pregunta es si esta condición de igualdad entre dos números es una relación de equivalencia. ¿Sí, Monserrat? Vamos a dar un par de minutitos para que puedas intentarlo allá y estoy atento aquí sobre tus dudas, ¿ok? Ok. Adelante, por favor.
Muy bien, Montserrat, ¿qué le parece? ¿Sí es una relación de equivalencia? Sí, Ah, parece que sí, ¿verdad? Sí, correcto. Es decir, vamos a verificar, vamos a probar que cumple, ¿verdad? Las tres condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera? La reflexión. Y esta es muy clara, ¿verdad? Porque se supone que tenemos dos números reales. Entonces, si A es un número real, si A es un número real, pues en particular se cumple que A es igual a. Mm, Tenemos simetría. Si A es igual a B, siempre hay que decir esto, ¿verdad? Si A y B son números reales, entonces si A es igual a B, entonces ¿qué pasa? que B es igual a. Exactamente, es igual a B. Y también tenemos la reflexión, transitiva y transitividad. Ahora tenemos tres números reales. Si A, B y C son números reales, pues ¿qué se cumple? Que si A es igual a B, B es igual a C, C es igual es A es igual a qué? a C. Por lo tanto, cumple las tres condiciones. En efecto, la igualdad una relación, es una relación de equivalencia. Ahí está, es una relación de equivalencia. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, muy bien. Se ha entendido entonces perfectamente bien qué es una relación de equivalencia, ¿verdad? Sí, Entonces, no siempre, no todas las relaciones importantes en matemáticas son relaciones de equivalencia. Por ejemplo, la relación entre dos conjuntos de contención es una relación importante en matemáticas, pero no es una relación de equivalencia. ¿Qué significa esto? Pues en realidad, cuando nosotros decimos es A está contenido en B, lo que decimos, Montserrat, es A es subconjunto de B. Y me va a decir usted, oh, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que A sea subconjunto de B? Pues podríamos decirlo así, A subconjunto de B, así lo escribimos, cuando todos los elementos de A son elementos de B.
A es subconjunto de B cuando todos los elementos de A son elementos de B. Y esto lo escribimos a veces con un lenguaje un poquito más formal, que decimos sí, solamente sí. Sí. Esto que por cierto, sí, solamente sí, podemos escribirlo un poco más formalmente así. Sí, solamente sí. Todo X en A es un X en B. Esto significa exactamente lo mismo. Todo X en A es un X en B. O sea, todo elemento en A es un elemento en ¿quién? En B. Y finalmente también lo podemos expresar así. Sí, solamente sí. Para todo. Déjame ver si está este sí. Oh, a ver, parece que no está. Porque no están símbolos, el para todo. Vamos buscando ese símbolo matemático. Un momentito, por favor. Ahí está. Este es el para todo. Decimos para todo X que pertenece para todo X. Si X pertenece a, entonces X pertenece a B. Todo esto que estamos escribiendo es exactamente lo mismo, Montserrat, pero con distintos niveles de formalidad. La primera simplemente dice A es subconjunto de B, la segunda dice cuando todos los elementos de A son elementos de B. Sí. De hecho, lo podríamos escribir casi así, ¿verdad? Podríamos escribirle A es subconjunto de B cuando todos los elementos de A son elementos de B. ¿Y eso a qué es equivalente? Pues eso equivale a decir que todo X en A es un X también en B. Y eso es equivalente a decir que para todo X, si ese X pertenece a A, entonces ese X finalmente pertenece a ¿quién? A B. A ver. Pregunta, ¿crees que esto sea una relación de equivalencia o algo parecido? Sí, ¿no? Vamos a ver. Entonces, veamos si cumple las relaciones de equivalencia. A ver, número uno, reflexividad, ¿verdad? ¿Qué significa la reflexividad? Significa esencialmente que A es un subconjunto de quién? ¿Esto qué significa? Que A está contenido en A. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. Entonces, si la cumple, ¿verdad? Se ve claramente que A está contenido en A. Al menos A está contenido en A. Veamos si es simétrica. Que sea simétrica significa que
Si A es subconjunto de B, entonces, ¿qué debe pasar? B, Está contenido, ¿no? pero ¿tú crees que esto sí se cumple o no se cumple? ¿O crees que hay algo mal ahí? Y se cumple, ¿no? Yo pienso que es un poco difícil, porque estamos diciendo que A y B son conjuntos distintos de inicio. Ajá. Entonces, si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, lo que podemos decir es que A es igual a B. ¿Sí? Es decir, no se cumple condición de simetría. No es lo mismo decir que si A está contenido en B, entonces B está contenido en A. No es, no es lo mismo. Ok. ¿Sí? Y el último caso, que es la transitividad. Veamos si esta se cumple. Si A es un subconjunto de B, y además B es un subconjunto de C, entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces A sería un conjunto de C. A sería, escribirlo así, como ecuación, A sería un subconjunto de C. Ahí sí se cumple. Es decir, esta sí se cumple. Entonces, la noción de subconjunto de un conjunto es reflexiva y transitiva, pero no es simétrica. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Un último ejercicio en esta sesión. A ver, esto es el problema 128, incluso 129, ¿verdad? Entonces vamos por el problema 130. 130. Ya llevamos 130 problemas, Monserrat. Me sorprende, parece ser que llevamos 51 páginas escritas de problemas. Ya mucho. Ya, ¿verdad? Aún nos falta. Aún nos falta, pero creo que ahí vamos. Qué bueno. Bien, muy bien. Bueno, este problema 130 vamos a utilizar la propiedad de divisibilidad. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos números naturales, dos números enteros, sean A y B números enteros. Decimos que A divide a B si existen los números enteros U y R
Es que A se puede escribir como A por Q más R. ¿Se entiende bien? Y entonces la pregunta es, la relación de divisibilidad es una relación de equivalencia. ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Yo opino que no. ¿No? A ver, la primera sería, vamos a ver, la primera es la reflexión. La primera pregunta es, A es divisible por A. Pregunta. ¿Qué opina usted? A es divisible por A. No. Sí, ¿verdad? 3 es divisible por 3, 2 es divisible por 2, 5 es divisible por 5, 7 es divisible por 7. ¿Cierto? Sí. Entonces, A le por A. ¿Qué Sí. tenemos que observar? Que en ese caso, A es igual a A por 1, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Más 0. Es decir, es el caso en el que B es igual a A, el caso en el que ¿quién? Q es igual a 1 y R es igual a ¿quién? 0. A 0. Entonces, A es igual a A por 1 más 0. ¿Será simétrica? Ahí va. Esta pregunta es un poquito más difícil. ¿Será simétrica? Es decir, es lo mismo decir que, vamos a escribirlo formalmente, que por cierto se escribe así, ahora va a ver usted. Decimos así. A ver. ¿Será lo mismo decir que A divide a B, que B divide a? ¿Será lo mismo decirlo? Es No, no. decir, si A nosotros podríamos decir esto. Es lo mismo decir que a ver, que A divide a B, que B divide a A. Pues, ¿qué podríamos decir? Podemos decir esto. Si A divide a B, entonces B se escribe como A por Q más R. ¿Se acuerda? Sí. Por otro lado, si es al revés, si B divide a A, entonces A se escribe como B por Q, no tendría que ser la misma Q, Q prima, más R prima. Ahora, pero note que Q
y R pueden ser distintos de Q' y de R'. En consecuencia, son valores distintos. Es decir, pueden ser iguales, claro, cuando A es 1, cuando B es 1, son iguales, pero en lo general son distintos. ¿Cierto, Monserrat? Sí. Ahora veamos la transitividad. ¿Qué sería la transitividad? Pues decir, a ver, si A divide a B, pues entonces B es igual a ¿quién? A Q más R. Ahora, si vamos a suponer que A divide a B y B divide a C. Si B divide a C, entonces C es igual a B por otra Q prima más R prima. ¿Correcto? Sí. ¿Vamos a cerrar? Ahora, note que hay que notar algo aquí muy especial. Si B, si C se puede escribir como B por Q prima más R prima, pues esto es igual a ¿quién? A B, perdón, esto es igual a lo que vale B, pero ¿cuánto vale B? A B Q vale más R, ¿por quién? Por Q prima, por Q prima. más R prima. R prima. Ahora vamos a hacer estas cuentitas. AQ por Q prima es AQ, Q prima, más RQ prima, más R prima. Pero lo importante es observar que A aparece y A se puede escribir A por el producto de Q prima, más también se puede escribir la suma de tres, la suma de RQ prima más R prima. Particularmente, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a A. Si hacemos que Q prima sea Q doble prima, pues sería A Q doble prima. Más, y si hacemos que RQ prima más R prima sea igual a R doble prima, pues mira, ya está la propiedad que queremos demostrar. Es decir, que C se puede escribir como A por QQ prima más R doble prima. ¿Esto qué significa? Que entonces, lo que significa, repito, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide ¿a quién? Esa es la prueba de que A divide a C. ¿Ok? Ok. Me espero yo un poquito para que usted pueda pasarlo. Ya acabé. Muy bien, excelente. Entonces, esto lo que significa es que A divide a C, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, solo hay que agregarle aquí, haciendo, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos que Q por Q prima fueran iguales ¿a quién? A Q doble prima. Y por otro lado, que RQ prima más R doble prima, perdón, más R prima,
¿Fueran iguales a qué? ¿A R? Doble prima. Bueno, con ese ajuste nos damos cuenta claramente que esto lo que significa es que A divide a C. Entonces, mira qué interesante. La propiedad de transitividad, perdón, de divisibilidad es reflexiva y transitiva, pero no es simétrica. Algo parecido a la noción de ser subconjunto, ¿verdad? Algo parecido a la noción de ser subconjunto. Bien, ¿alguna duda? No, ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? no, sigue entendible. Perfecto, entonces. Bueno, pues entonces vamos a parar en este punto. Pero la buena noticia es que con esto estaremos terminando la parte del curso que corresponde a matemáticas. Ajá. Y vamos a comenzar. Justamente con Seguirlos a través de las... la parte que tiene que ver de pensamiento analítico, ¿ok? Curiosamente, Montserrat, después de ver pensamiento analítico, vamos a regresar otra vez a matemáticas, porque matemáticas es como que el cuello de botella, es como que la parte más pesada del examen. Pero la parte de pensamiento analítico es también sumamente importante. Entonces, pues bueno, si estás de acuerdo, nos reunimos mañana para seguir trabajando y mañana trabajaremos sobre pensamiento analítico. ¿Ok?